Bueno, a continuación, nuestro siguiente invitado a la mesa de Interculturalidad y Educación es el doctor Carlos Rafael Rodríguez Solera. El doctor es profesor investigador del área académica de Ciencias de la Educación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Tiene el doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Desde hace 8 años ha realizado investigaciones sobre la educación de niños migrantes. En 2 ocasiones ha coordinado el Programa Nacional de Educación Básica a Niños y Niñas Migrantes, PRONIM. Ha estudiado la educación de niños migrantes en 14 estados de la República Mexicana. El día de hoy aborda el tema multiculturalidad y migración interna, el caso de niñas y niños hijos de jornaleros migrantes en el estado de Hidalgo. Adelante, doctor. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer la oportunidad que se nos da de expresar aquí los trabajos que hemos estado haciendo. En realidad, yo soy parte de un equipo de la universidad en la que participamos muchos, y algunas de las cosas que les voy a comentar, pues es un trabajo colectivo donde trabajamos todo este equipo. Yo a veces he coordinado, pero nada más hago aquí como expositor de un trabajo que venimos haciendo en equipo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en el área de Ciencias de Educación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Una cosa que me parece importante es aclarar algunos conceptos. Cuando se relacionan estos temas de interculturalidad y migración, hay, creo yo, 4 conceptos que son fundamentales y que me parece que a veces están confundidos o que están no adecuadamente delimitados. Uno es el concepto de país, otro es el concepto de cultura, otro es el concepto de Estado y otro es el concepto de nación. Por lo general, se supone que hay una correspondencia entre país, cultura, Estado y nación, pero no siempre es así. Y yo creo que es por eso importante aclarar. En la historia encontramos, por ejemplo, naciones que no tienen Estado. Un ejemplo de ello es lo que ocurría con los israelitas antes de la creación del Estado de Israel, o lo que ocurre todavía con los palestinos. También tenemos, paradójicamente, estados que no tienen nación. Entonces, ¿pero cómo? Pues el Vaticano es un estado que no representa a una nación, representa a una institución, a una iglesia, pero no a una nación. Tenemos, por otro lado, estados multinacionales. Un ejemplo de ello es la antigua Unión Soviética. Recuerden que teníamos un sistema bicameral, donde inclusive había un soviet de las nacionalidades, etc. Por otra parte, tenemos que una misma cultura puede estar presente en varios países. Por ejemplo, la cultura alemana, la cultura hispanoamericana o la cultura anglosajona. Por lo que se puede, inclusive, migrar de un país a otro sin necesariamente tener un cambio importante en la cultura. Un ejemplo de ello sería un alemán que migre, por ejemplo, a Austria, un centroamericano mestizo, como yo, que migre a México, o un australiano que migre a Nueva Zelanda. Cambia de país. Y bueno, aquí tal vez la doctora Consuelo no estará de acuerdo, porque dice que los ecuatorianos y los mexicanos son totalmente distintos, porque hay diferencias. Sí hay algunas diferencias culturales, pero posiblemente son diferencias pequeñas, quizá como las que podría haber entre un canadiense y un estadounidense, si suponemos que son blancos, anglosajones y protestantes. Sí hay diferencias, claro que. Y allí esto me parece que es muy importante tomar en cuenta un concepto que es fundamental en esto, que es el concepto de distancia cultural, que es la distancia que existe entre la cultura de un migrante
y la que predomina en el lugar donde migra. Para comprender esto, yo creo que basta un ejercicio mental. Imaginemos lo que sería para un mexicano migrar a un país latinoamericano. Ahí hay una distancia cultural corta. Si migra a los Estados Unidos, va a haber una distancia cultural más grande. Pero si migrara a China, Japón o Corea, ahí sí que la distancia cultural es muy grande. Y entonces hay que tener en cuenta esto, porque a veces asociamos como que ya con que cambiar de país ya estamos cambiando de cultura. No necesariamente. A veces las distancias culturales que hay al interior de grupos dentro de un mismo país pueden ser más grandes que las que existan entre ciudadanos de distintos países. En mi caso, por ejemplo, que vengo de Costa Rica, muy posiblemente yo tengo más distancia cultural con un indígena costarricense, con los bribris, los cabecas, los guaymís, que la que tengo con los mexicanos. Y esto es muy importante porque no solo la migración internacional genera situaciones de multiculturalidad, como suele pensarse, la migración interna que viene de familias de jornaleros agrícolas, que es lo que estudiamos en nuestro caso, genera también una gran cantidad de situaciones de convivencia multicultural que afectan a los migrantes. Yo nada más que quisiera mencionar alguna cuestión muy breve sobre las causas de todo esto, porque se habla mucho de las consecuencias de la migración, se habla mucho de todo esto que observamos, las consecuencias realmente negativas, pero poco de sus causas. Yo coincido con lo que se expresó ayer, lo que expuso el maestro Enrique Morones, en el sentido de que el origen de este problema es la disolución de las formas tradicionales de producir que tenían los campesinos en México y que también sería aplicable a otros países de Centroamérica. Una situación que se agravó con la firma del GLC. Se puso a competir a campesinos pequeños y tradicionales con grandes productores norteamericanos que no solo cuentan con maquinaria, con tecnología y con financiamiento, sino que también cuentan con generosos subsidios, y con eso sí que no se puede competir. Ayer estaba escuchando las noticias, las últimas estadísticas son que el 90% del maíz que se consume en México es importado de los Estados Unidos. O sea, de cada 10 tortillas que nos comemos, 9 son hechas con maíz de los Estados Unidos y una con maíz de productores mexicanos. El resultado de esto es la pobreza en las zonas rurales, ampliamente documentada en un trabajo del doctor Germán Vázquez y presente. Y esta situación ha provocado un éxodo, una salida de las zonas rurales que tiene 3 destinos. 1, las grandes ciudades de México. 2, los Estados Unidos. Y 3, las zonas agrícolas donde hay demanda de mano de obra para jornaleros agrícolas, que es lo que estudiamos en nuestro caso. Esta llegada de miles de familias jornaleras inmigrantes a las zonas donde hay más demanda de jornaleros agrícolas se puede ejemplificar en 3 situaciones que generan situaciones multiculturales y que quiero plantearlas nada más a modo de ejemplo. Hay muchas otras, pero bueno, por un lado tenemos a los migrantes que migran a las parcelas de pequeños ejidatarios. En el caso de los jornaleros que vienen a la Corta de Jote, aquí a Hidalgo, a los municipios de Progreso y Zacahuala, en el área del Mezquital, son indígenas que vienen principalmente de Guerrero y de Morelos, y esta migración origina lo que llaman zonas de contacto, que se llama Néstor García Campini en uno de sus libros, zonas de contacto cultural. O sea, tenemos por una parte a indígenas que vienen a ser recibidos a comunidades que no siempre los reciben bien, no les gusta
que son revoltosos, escandalosos, sucios, etcétera. No les gusta que lleguen y se instalen. Tienen por otro lado una convivencia con grupos indígenas que hablan otras lenguas, que hablan otras culturas, y esto genera una situación multicultural especialmente delicada en el campo de la educación. Hay escuelas para migrantes, pero en las escuelas para migrantes hay niños de 3, 4 y hasta 5 lenguas, y entonces es muy difícil utilizar los esquemas diseñados para la educación de los indígenas. Por ejemplo, es casi imposible pensar en educación bilingüe porque no vamos a encontrar un maestro que hable 4 o 5 idiomas indígenas. Vean que es una cuestión interesante. El Valle del Mezquital es a su vez una zona de expulsión de gente que va para los Estados Unidos. Entonces hay una especie de sustitución. Estas personas vienen a suplir a personas que se han ido a trabajar a los Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades, pero que el trabajo del campo en México también alguien lo tiene que hacer, y entonces ahí está la atracción. Tenemos por otro lado el caso de los jornaleros que migran a los campos de las empresas agroexportadoras, principalmente de Baja California, Sonora y Sinaloa. En este caso, además de lo ya descrito, tenemos otra situación muy particular, y es que ellos vienen de comunidades campesinas donde hay una situación tradicional, y de repente llegan a una gran empresa capitalista que opera con otras características, otras condiciones, y esto genera una serie de conflictos. Nada más a manera de ejemplo, anécdota, nos contaban en Sinaloa, por ejemplo, tenía muchos problemas porque el campesino que trabaja en su tierra está acostumbrado que donde le dan ganas ahí de orinar ¿no? Ahí lo hacen. En estas empresas no se puede hacer eso porque hay medidas fitosanitarias. Entonces la gente, la propiedad tiene que ir a unos baños especiales, tiene que salir y lavarse las manos. Hay una serie de normas y medidas que tienen que ver con el tipo de producción que tienen estas empresas y que chocan totalmente con la forma tradicional, la forma que estas personas están acostumbradas.